Jeremías Morlandi, ¿cómo te va? Un gusto en conocerte y en tener esta posibilidad de charlar esta noche contigo. Edgardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, te presento. Jeremías Morlandi es licenciado en Economía, asesor financiero y pertenece al Centro de Estudios Económicos Argentina 21. ¿Es así, Jeremías? Correcto, director de políticas públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, sí, sí. ¿A qué se dedica el Centro de Estudios? ¿Qué hacen? ¿Qué Bien, elaboran? es un centro que nació a finales del año pasado, con diversos profesionales, con el objetivo de eh, abordar propuestas de políticas públicas y también analizar la coyuntura, no solamente de un ámbito estrictamente económico, sino también abordar otro tipo de áreas, como puede ser la producción, el agro, pero también otros temas a los que el mundo quizás liberal le huye un poco, como puede ser la educación, la salud. Justamente estamos armando un libro de propuestas de políticas públicas, del cual el centro es coordinador, justamente junto con la Escuela Superior de Derecho, donde sumamos a un montón de instituciones, cada una tiene su área de expertise y pudo aprovecharla en este libro para, digamos, trasladar esa expertise que tiene en propuestas que permitan justamente un sendero de crecimiento en Argentina, del cual el Club de la Libertad, a quien agradezco la invitación a esta conversación, forma parte y por suerte, digamos, hubo digamos, unas ganas de participar y de aportar ideas. Y, digamos, Eliane Cialaba, que es directora de Relaciones Institucionales y una de las impulsoras de este proyecto, dice siempre, unamos a las instituciones para que se puedan unir las personas. Entonces, tratemos de que estas propuestas sean el hilo conductor de una gran coalición, digamos. Has elegido como título de esta charla Transformación Productiva. ¿Qué te sugiere esto, Jeremías? Bien, Necesitamos un tema del cual no se habla en Argentina. Necesitamos impulsar una agenda que tome estado público, que la gente haga una suerte de presión social a los legisladores para que se aboquen a estas cuestiones. totalmente, porque digamos, el esquema productivo de Argentina es totalmente nocivo para la población en general. Digamos, cuando se habla de cuáles son digamos, el esquema productivo que tiene un país, parece como algo muy abstracto, muy lejano a la gente común, y la realidad es que, no, digamos, les afecta de una forma clave a su vida diaria porque las decisiones de producción impactan en el empleo, en el desarrollo y en la calidad de vida que tiene la gente, con lo cual cambiar la estructura productiva que tiene Argentina debería ser un eje clave en la agenda. Y si bien lo es, porque hay políticos que, digamos, tratan el tema, no es una agenda para transformar de cuajo lo que sucede en Argentina, sino para cambiar para que nada cambie, básicamente. Seguir con los mismos privilegios, que unos pocos que pueden cazar en el zoológico, digamos, con el visto bueno del Estado Nacional, y, digamos, van cambiando los jugadores, pero el esquema se mantiene siempre igual. Proteccionismo, estamos aislados del mundo, no queremos acuerdos de libre comercio, digamos, siempre es la misma línea, con lo cual, hasta que no abordemos ese tema de fondo, cualquier otra discusión no tiene ningún sentido. Yo sé que por ahí tenés un trabajo de cómo reconvertir esta matriz productiva, o mejor dicho, generar matriz productiva, porque creo que la matriz productiva, a mi modo de ver, está destruida en este país. ¿Cuáles serían tus propuestas si por hoy te convocan y te piden, te dicen, Jeremías, queremos 3 o 4 ideas como para generar eso de que se necesita hablar de cómo vigorizar el sector privado? Bueno, eso es clave, vigorizar el sector privado es clave. A ver,
parte de lo que voy a desarrollar ahora está expresado en el libro, en una participación del SEA, que no es solamente mía, trabajaron Jorge Lago, que es director del centro, Ignacia Sorsoli también. Tiene que ver no con decir, bueno, nosotros vamos a incentivar estos sectores, porque nosotros no creemos que el Estado tenga que direccionar la economía, pero sí marcar fuertemente un rumbo, que es completamente opuesto al que estamos siguiendo ahora. Mira, en Argentina en este momento tenemos un gran problema, que es que por, digamos, la irresponsabilidad que tiene el Banco Central y el gobierno, la economía se encuentra prácticamente dolarizada. Nosotros pensamos a largo plazo en dólares, planeamos nuestros ahorros en dólares. Hasta hace poco me llegaron ofertas de autos ya valuados en dólares. Porque la confianza en nuestra moneda es inexistente. El otro día escuchaba a alguien que decía, Argentina no necesita cuasi monedas porque ya tiene una que es el peso. Y es así. Entonces, digamos, la desventaja de este sistema es que nosotros no generamos dólares. Digamos, nosotros dependemos del ingreso de dólares del exterior. Entonces, todo parecería indicar que deberíamos estar incentivando la entrada de dólares. Bueno, hacemos todo lo contrario. Todo lo contrario. El año pasado, en 2019, hubo exportaciones por más o menos 66.000 millones de dólares. 40.000 de esos 66.000 son del complejo agroindustrial. ¿Sí? Mirá el peso que tiene en toda la exportación de bienes y servicios el agro. De nuevo, la lógica diría, incentivemos el agro, vamos a subsidiarlo, o por lo menos a no pisarle la cabeza, pero hacemos todo lo contrario. No solamente grabamos con retenciones altísimas a el grano de soja, por ejemplo, sino también a todo su derivado agroindustrial, con lo cual desincentivamos la creación de valor agregado. Y ahora, ¿en detrimento de qué? ¿A dónde van esos dólares? ¿A dónde va esa recaudación? Primero déjame contarte que, digamos, un productor, cuando exporta, digamos, el dólar que se puede conseguir hoy va desde 95 pesos a los 125. Bueno, por las retenciones, al productor le quedan 45 pesos cuando exporta. Pero cuando él quiere comprar sus insumos están dolarizados a 120 o más. Entonces, todo eso, esa diferencia es pérdida, completa pérdida. Y los productores trasladan todo este esquema nocivo a la producción. O sea, ellos toman decisiones de producción, de empleo, de tecnología, basados en que este sistema existe. Con lo cual, digamos, Argentina está lejos de poder alcanzar un esquema, o está lejísimos del potencial que pudiera alcanzar. Ahora, ¿en detrimento de qué? Bueno, en detrimento de, básicamente, la industria automotriz y la industria textil. Nosotros le sacamos al agro, que es eficiente, que es, digamos, una entrada grande de divisas, y es un gran generador de empleo para darle divisas a la industria automotriz. Porque tenemos un pésimo acuerdo con Brasil que básicamente hace que se nos vayan dólares. Básicamente, desde el 2010 a lo que vamos del 2020, el sector automotriz consumió 55.000 millones de dólares de divisas. Cuando uno plantea esto, del otro lado, dicen, no, pero la generación de empleo del agro. Bueno, el agro, la generación de empleo de la industria automotriz, digo, o sea, ¿cuánto genera la industria? Hay que impulsar la industria. Bueno, la industria automotriz, realmente la que se ve afectada por la producción, es el 10% de lo que genera el complejo agroindustrial. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que el sector agroindustrial, desde la plantación, digamos, hasta el final del complejo agroindustrial, genera 756.000 puestos de trabajo. ¿Sí? 756.000 puestos de trabajo. La industria automotriz genera más o menos 250.000 puestos de trabajo. Pero ahora, la pregunta que hay que hacer es, ¿cambia algo si
¿La reparación se hace con autopartes nacionales o extranjeras? No, ¿no? ¿Le cambia algo a un vendedor vender autos nacionales o autos importados? No. Entonces, los puestos de trabajo que estarían en riesgo son solamente los que están destinados a la producción. Bueno, esos puestos son 75.000 personas empleadas. ¿Sí? 75.000 personas. 10%, ¿Cómo? el 10%. El 10%. El 10%. Y ahora, no es que nosotros queremos ver a industriales muertos de hambre en la calle, de ninguna manera. Nosotros creemos que puede haber una reconversión si es que tomamos las medidas adecuadas para que esos sectores puedan reencauzarse. ¿Sí? Podrían pasar a producir otra cosa que ahora no estamos viendo por estas trabas. El segundo sector que te mencionaba era el sector textil. El sector textil, a diferencia del sector automotriz, no es ineficiente, porque produce digamos, artículos de muy buena calidad, tenemos muy buena producción de cuero, digamos, en eso somos eficientes. Digamos, es a diferencia de la industria automotriz, donde hacemos autos caros y de mala calidad, básicamente. Ahora, esta industria, la industria textil, consumió en 10 años más o menos 3.500 millones de dólares. También, otra industria que consume dólares. Pero acá está la diferencia. Te voy a dar un ejemplo personal, porque lo viví en carne propia. En 2015, la chica con la que salí en ese momento quería la campera de cuero de una marca que se llama Prun, que es argentina. Fui a la casa a comprarla, a ver cuánto salía, y la campera de cuero salía 4.800 pesos. No podía comprarla en ese momento, no, desistí. Al poquito tiempo me salió un viaje a Chile, estaba el boom de las compras en Chile por el tipo de cambio. Veo un prun en un shopping. Digo, voy a ver, quizás está un poco más barata. No solamente estaba un poco más barata, con lo que compraba una campera de cuero en Argentina, me llevaba 6 en Chile. Cuando le digo esto a la vendedora, le digo, me la voy a llevar porque en Argentina está 6 veces más cara, me dice, pero qué raro, porque ustedes la hacen. O sea, nosotros hacemos la campera, todo el costo de la mano de obra de hacer la campera. La mandamos a Chile, todo el costo del transporte de mandarla a Chile. Y aún así está 6 veces menos. ¿Y a qué se debe eso, Jeremías? Bueno, lo que te marca eso es que vos tenés toda esa diferencia en regulaciones e impuestos de distinto tipo en Argentina. Entonces, previo a una apertura, hay que darle al sector privado, que hoy no es eficiente en buena medida por el peso del Estado, para que lo sea. ¿Sí? El tema es que nosotros pretendemos abrir todo antes de hacer las reformas. Vos tenés que hacer las reformas y después abrir, o hacerlo casi en paralelo, pero tenés que hacer reformas primero. Entonces, si nosotros bajamos impuestos, bajamos regulaciones, que parece algo que repetimos hasta el cansancio, pero es así, no queda otra. El peso del Estado en impuestos es altísimo. Vamos a generar que muchas industrias que hoy no son eficientes puedan serlo y que puedan competir de mejor manera con productos del exterior. Porque, digamos, el progresismo se llena siempre la boca hablando de la justicia social y la redistribución de la riqueza. No hay nada más en contra de la redistribución de la riqueza y de la justicia social que obligar a las clases medias y bajas a pagar precios altísimos, mientras las clases medias altas y altas se van a Miami a comprarse todo por 2 pesos por 50. Entonces, lo que nosotros planteamos es, démosle la chance a toda la población argentina de acceder a ropa barata y de calidad. Ahora, si nos enfocamos, aparte de esta cuestión endémica y de difícil resolución, como son los impuestos internos y las excesivas regulaciones, también tenemos una cuestión que son los derechos de exportación, sobre todo para la zona, para el segmento agroexportador. Totalmente. ¿Qué Bueno, opinas? eso, Porque la gente, a ver, la gente tiene en la cabeza de que
los sojeros son millonarios, son ricos y que está bien que que se les saque a través de las retenciones, porque eso hace que el país funcione. Sin embargo, no se dan cuenta que lo que hacen es desincentivar, desmotivar, que se siga produciendo y se siga generando. Y yo quiero que expliques un poco eso y que expliques qué significaría o qué significa la baja de retenciones, eso qué trae como consecuencia. Bien, es muy buena la observación que haces. Mira, hace unos meses, cuando el gobierno planteó el primer canje de deuda, eh, el ministro Guzmán sacó un PowerPoint eh, hablando de cuál sería el uso que se le podría dar al ahorro que el Estado iba a generar por ese canje de deuda. Habló de, por ejemplo, respiradores, como si de acá a 6 años siguiéramos necesitando respiradores por el COVID. Habló de este famoso IFE, que ahora parece que lo van a transformar en un subsidio universal. Habló de asignación universal por hijo y demás. Nada, nada remotamente cercano a lo que necesita el sector privado. Nada. Entonces, desde el centro dijimos, vamos a hacer un ejercicio de a qué verdaderamente se podría destinar ese ahorro para hacer crecer al sector privado. Bueno, si vos mirás en los datos del 2019 de la FIP, vos tenés que más o menos hay 400.000 millones de pesos recaudados en derechos de exportación. Para todos. Porque como dije antes, nuestra misión y nuestra visión no es favorecer solamente a un sector o dirigir la producción hacia un sector. Nosotros no creemos en la Sería en dólares serían unos 4.000 millones de dólares, ¿no? Si vos le sumás el impuesto a las ganancias por las exportaciones, da más o menos 5.300 millones de dólares. Perfecto. Entonces uno dice, bueno, el golpe a las finanzas públicas sería muy fuerte. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando se hacen este tipo de reformas, sobre todo con impuestos que golpean tan fuerte al sector, porque como decíamos antes, recibís un dólar a tipo de cambio 45, pero comprás insumos a 120, vos no podés pensar de ninguna manera que si yo te saco ese peso de encima, vos vas a seguir produciendo lo mismo que producís ahora. Mínimo el margen de rentabilidad del campo. Exactamente. De hecho, en el libro, digamos, ponemos un cuadro comparativo de cuánto gana el productor y el rendimiento da negativo. ¿Se entiende? Da negativo el rendimiento. Entonces, tenemos que ir a esa reforma. Es clave. Y si bien parecería ser que el golpe a las finanzas es grande, como decía antes, uno cuando analiza que la producción va a aumentar y para que aumente la producción tiene que aumentar la tecnología y tiene que aumentar la mano de obra y la economía se empieza a mover de la forma que se tiene que mover, que no es inyectándole dinero, sino sacándole impuestos, es la única forma de verdaderamente ponerle plata en el bolsillo a la gente, bajar impuestos. Entonces ahí la producción sube la mano de obra, y todo eso que sube, esa producción que sube, esa mano de obra que se incorpora, todo paga impuestos. Entonces el Estado va a pasar a recaudar más y va a recuperar, si no todo, parte de lo que está destinando a esta baja de impuestos. Con respecto a este mito de los ojeros grandes y las grandes multinacionales que nos vienen a robar el alimento y la soberanía alimentaria, digamos, cuando uno analiza el sector agropecuario y el complejo agroindustrial, se da cuenta que el 95% de las empresas son pymes. Entonces no sé de qué grandes empresas están hablando, porque vos tenés que el 95% son pequeñas y medianas empresas. En el caso de Vicentín, estuve leyendo un poco y son 77.000 productores pequeños y medianos que llevan su producto a esta empresa que lo que se dedica es simplemente a comerciar con el exterior o a transformarlas a través de estos sistemas de clúster de producción que convierte en harina de soja, en aceite. Pero, a ver, decías algo interesante, pero eso significa encarar un cambio profundo de vigorizar el sector privado, de generar más fuentes de trabajo, lo cual llevaría a mayor consumo y en el consumo
estaría también, el Estado estaría recaudando. El Estado se reduciría y sería más vigoroso en cuanto a sus finanzas. Totalmente. Por eso, digamos, no hay que quedarse en lo que el Estado deja de ganar porque le saca los impuestos, porque las repercusiones en términos de recaudación por todo esto que vos decís, que se genera por el consumo y demás, son inimaginables. Vos fijate, digamos, esto no es dicho al aire. Nosotros tuvimos experiencia en Argentina de épocas donde el Estado sacó un poco de peso de encima sobre el sector privado y la producción creció. Cuando Macri asumió en 2015, a finales de 2015, él eliminó las retenciones del maíz y el trigo y redujo las retenciones de la soja, y la producción tuvo un valor agregado enorme, mucho más grande que el que había tenido en los años anteriores. La producción pasó de 94 millones de toneladas a 123, cuando contamos soja, maíz y trigo. Entonces, no podemos decir que la producción quedó igual. O sea, no podemos pensar que el efecto de eliminar impuestos es neutro, no es trivial, porque vos cambiás tus decisiones de producción, porque tu ganancia va a ser mayor. Tenemos que entender que el sector privado hace negocios para ganar plata y es legítimo. No podemos empezar a discutir que... Ahí, permitime agregar esto, Sí. que el discurso populista aprovecha y dice que en su discurso a viva voz de que estas ganancias agarran los grandes monopolios y se los lleva al exterior. Si se permite y si se da seguridad jurídica, esas ganancias son reinvertidas en el país y de hecho está demostrado. Todo el Gran Rosario con las grandes procesadoras de aceite, de soja y aceite y de producción de harina, que se vende y se le agrega valor agregado y que se vende al mundo. Es una, como decía hoy al principio, una de las importantes, uno de los que más permite al Estado hacerse deudor. Totalmente, pero acá hay algo que vos mencionás que es clave, la seguridad jurídica. Digo, volver a traer a la discusión pública el tema de una expropiación, digamos, no, digamos, la seguridad que necesita el sector privado no pasa solamente por detener a los terroristas que te prenden fuego un campo o que te rompen una silobolsa. Pasa también por no permitir atropellos a la institucionalidad, a la seguridad jurídica, a la constitución, como es la expropiación de una empresa. Digamos, celebro el levantamiento popular que hubo en contra de la expropiación de Vicentín. Digamos, fue un ejercicio sano de los ciudadanos haberse levantado en contra de esto. Y hay que seguirse levantando cada vez que se avance en una línea comunista como se quiso avanzar en este caso. Perfecto. Vos tenías una propuesta de reducción he leído tu trabajo, de reducción del IVA. ¿Sí? Correcto. Como para garantizar que el propio Estado recaude más. Es que eso lo que hace es estimula el consumo. Pero, de nuevo, vamos con lo mismo. O sea, si nosotros bajamos el IVA en este caso, que dicho sea de paso, el IVA afecta a todos los ciudadanos por igual, a todos los estratos sociales por igual, con lo cual yo pago lo mismo que una persona que vive en la villa y el de la villa paga lo mismo que alguien que vive en Nordelta. Digamos, nosotros estamos gravando a los sectores que destinan toda o gran parte de su ingreso a consumir. Con lo cual, eliminar eso, de nuevo, es un acto de justicia social, de verdadera justicia social. Es ponerle plata en el bolsillo a la gente que de verdad lo necesita y que al final terminaría impulsando el consumo, porque, de nuevo, vos tomás decisiones de consumo, como lo tomás de producción, en relación a los precios. Si el precio baja porque el impuesto es menor, bueno, el Estado va a terminar recaudando más. Y además es un gran impulso a la actividad. Vos fíjate que hay un montón de países que, con el tema de la pandemia, han tomado la decisión, Colombia lo va a hacer en estos días, de tomar, por ejemplo, un día sin IVA. Entonces, hay un día donde no va a haber IVA.
el consumo de ese día no va a ser igual al del día anterior ni al del día siguiente. Alemania se está planteando lo mismo, bajar el IVA para impulsar el consumo después de la pandemia, porque los sectores van a quedar altamente golpeados. Y así va en la línea de todo. Estados Unidos, después del atentado del 2001 a las Torres Gemelas, bajó las tasas de intereses fuertemente para que la gente saliera a consumir de vuelta. Digamos, tiene que haber una decisión así para impulsar el consumo. Ahora estamos hablando y estamos enfocándonos en el consumo, pero yo creo que también eh, la generación de riqueza también se basa o se apoya en el ahorro, no solamente de ciudadanos, sino también en el sentido de lo que es la capitalización del país. Bueno, acá es algo clave que hay que tocar, el tema del sistema financiero. Tenemos un sistema financiero muy pequeño, muy restringido, básicamente porque somos defaulteadores seriales, este default en el que estamos ahora, porque no es default selectivo, no es default soft, es un default propiamente dicho, el noveno de nuestra historia. Eso afecta a nuestro mercado financiero. Y una variable que afecta de forma clave al mercado financiero, que, digamos, fue un error tremendo, que nadie se haya levantado en contra de esto cuando ocurrió, es el sistema de capitalización privada de las jubilaciones. No es lo mismo el sistema financiero de un país que tiene sistema de capitalización privada de un país que no. Miremos el caso de Australia. El caso de Australia es fascinante en términos del sistema de capitalización, porque son los sindicatos los que impulsaron el esquema de capitalización privada. No fueron los liberales, digamos, los capitalistas. De hecho, la patronal estaba en contra de todo lo que tenía que ver con el sistema de capitalización privada. Fueron los sindicatos los que impulsaron estas medidas. Cuando vos tenés todo un ahorro que de verdad se cuida para las jubilaciones y no se destina a cualquier otra cosa como pasa acá, vos encontrás que tenés una masa de recursos que pueden destinarse al mercado financiero, a dotarlo de volumen, y si vos combinás eso con lo que hablábamos antes, que es la seguridad jurídica, bueno, tenés un cóctel para tener un sistema financiero mucho más resistente, mucho más grande y que dé respuestas a las necesidades de ahorro que tiene la gente. Y recordemos que las necesidades de ahorro después se vuelcan a la producción. Digamos, cuando vos ahorrás y no tenés un Estado que consume todo ese ahorro, porque el Estado gasta más de lo que tiene, entonces tiene que endeudarse con el sector privado y no permite que esos ahorros se vuelquen a la producción, bueno, te encontrás con la situación que tenemos nosotros ahora. Entonces, si el Estado reduce sus gastos y deja de absorber recursos del sector privado que podrían ir a la producción, vamos a ver también un aumento en la producción. Aumento de ahorro es aumento de la producción. A ver, nosotros a principios del siglo XX, Argentina disputaba el cabeza a cabeza liderazgo, diría, mundial. Teníamos un ingreso per cápita muy, muy alto y cómodo, teníamos una tasa de crecimiento también importante, que muchos temían que le disputara el liderazgo a Estados Unidos en ese momento. Pero después parece ser que se vino una cuestión, esta infección de populismo, ha provocado deterioro de lo que hablamos, institucional, la seguridad jurídica, deterioro de infraestructura. Vemos que no existe infraestructura como para que el capital produzca, se mueva y se traslade. Y un deterioro, creo yo, de capital humano. Y eso te quería preguntar, porque has dicho vos al inicio que los liberales hablamos poco de la cuestión educativa. Yo creo que hay un gran deterioro en ese sentido. Completamente de acuerdo. Hay un déficit fuerte en educación y de cómo le estamos y de cómo el Estado le cambia la cabeza a nuestros jóvenes. Hoy a la mañana la UCEMA lanzó un foro sobre la innovación y tomó como caso a Israel. Entonces, Israel es la Startup Nation, o sea, tiene una cantidad de emprendedores y hizo una cultura del emprendedorismo muy fuerte. Y básicamente lo hizo atacando el tema de la educación. Digamos, se los educa a los chicos para que sean emprendedores. Y eso se logra también desideologizando la educación.
Nosotros tenemos un problema muy fuerte en ese sentido. Soluciones para eso puede haber varias. Por ejemplo, sacarle al Estado el monopolio de la administración de la educación, que no significa que la educación deje de ser gratuita o pagada por los contribuyentes. La educación puede ser gratuita, pero no administrada por el Estado. Yo soy partidario de una educación donde los contribuyentes paguen para que se formen, digamos, el sector privado del futuro. Yo soy partidario de eso. Es una inversión, no es un gasto. Pero la administración de esos recursos es pésima. Con los mismos recursos que el Estado hoy banca al suplente del suplente del suplente del suplente y una burocracia enorme en el Ministerio de Educación, tranquilamente se podría, por ejemplo, hacer el sistema de vouchers y otorgarle un voucher a cada alumno para que el alumno o su familia decida a qué colegio quiere mandar a su hijo. Por supuesto, no es algo que se pueda hacer de cuajo, porque no podemos pretender, seríamos ilusos si lo creyéramos, que un colegio que está en el medio del campo, donde los chicos tienen que llegar a caballo, puede implementar el sistema de vouchers. Pero en las grandes ciudades... Sí, también agregar esto que no solamente la administración del manejo de los fondos públicos, sino también en la imposición de una currícula de manera casi regimentada y autoritaria. No hay posibilidad de tener otra visión que la Revolución Francesa, por ejemplo. Y en el mundo existieron otras revoluciones francesas que en mi caso, tanto en la secundaria como en mi época la secundaria como en la facultad, me di cuenta de que hubieron otras revoluciones, como la Revolución Gloriosa de Inglaterra, pero por mis propios medios, porque por eso digo, esos casos de casi diría pensamiento único, de una currícula única para todo el mundo, creo que hay que revisar fuertemente. Sin perjuicio de que, bueno, discutamos si la educación tiene que ser pública o no, con voucher o no, pero sí creo en la libertad de la currícula, que cada padre pueda decir, bueno, yo quiero que mi hijo tome este rumbo educativo o no, digamos. Y lo estamos viendo fuertemente ahora con las regulaciones que están queriendo imponer en los colegios religiosos. Eso es algo que yo, la verdad es que no soy católico, pero cuando pasan este tipo de cosas, uno para la oreja y dice, ¿qué está pasando acá? Que estamos dejando que el Estado intervenga en este tipo de enseñanza que, digamos, es a lo que vos apuntás, que es que no tiene que haber un monopolio de designación de la currícula. Y el sistema de vouchers permite eso. Y no solamente permite que cada colegio pueda tener cierta libertad para elegir la currícula, sino que también fomenta la competencia, porque mientras mejor sea el desempeño de un colegio, más gente va a querer ir ahí, por lo tanto va a ir con sus cheques a depositarlo ahí. Y en segundo lugar, que es algo que en Argentina es un problema enorme, que es la deserción escolar, si cada alumno es un cheque, los mayores interesados en que no haya deserción escolar van a ser los colegios. Exactamente, exactamente. Volviendo a lo económico, el otro día lo escuché a Miguel Ángel Broda, que dio un vaticinio bastante pesimista para los argentinos, que dijo que recién en el 2026 íbamos a recuperar el PBI del 2018. ¿Vos qué opinás? Bueno, la verdad es que Argentina arrancó la situación de la pandemia desde una situación muy distinta a cómo la arrancó Brasil o cómo la estaba arrancando Uruguay mismo, o ni hablar de Estados Unidos. Nosotros tenemos una rigidez en nuestra economía que no permite que nosotros podamos soportar un shock y después recuperarnos. Vos fíjate Estados Unidos, que hace 2 meses tenía un 14% de desempleo y el mes pasado sumó millones de puestos de trabajo. Eso se puede hacer porque la regulación laboral es flexible en ese sentido. Pero cuando uno habla de regulación laboral, lo que le dicen es, vos querés despedir gente. Lo que no cuenta esa gente es que para poder contratarte tienen que poder despedir. Nadie entra de donde no puede salir. Y entonces nosotros nos encontramos en un esquema donde no podés salir, porque hay doble indemnización, que es una prohibición de despido encubierta, pero
digamos, si nosotros tuviéramos una regulación laboral más laxa Como y tiene Brasil. moderna, Como, como el como, caso de Brasil, sí, sí, como el caso de Brasil, como en Estados Unidos, que nos permita, el empresario no tiene que destinar su ahorro en pagar sueldos. El flujo comercial tiene que pagar los sueldos. Y el flujo comercial se corta, y se corta por decisión del Estado, no por decisión del empresario. perfecto. El empresario tiene que poder decirle al empleado, volvé cuando esto se levante. Y te lo digo como asalariado, ¿eh? Yo no es que soy un empresario que vive como asalariado, te digo, digamos, el sector privado tiene que tener estos mecanismos de defensa. Y ahí sí el Estado tiene que salir a proteger a esa gente en esta situación, mientras dure esto. No Claro. pretendemos tampoco dejar a la gente desamparada sin tener para comer, como sí lo estamos haciendo ahora. Pretender. En los países serios, de hecho, está sucediendo que se está suspendiendo en sus puestos de trabajo, pero el Estado le asiste con cheques transitorios. Y aparte, Exactamente. esa flexibilización laboral hace que pueda, una vez que se recupere la economía, pueda a los 2 o 3 meses reinsertarse laboralmente o insertarse en otras actividades que hoy por hoy están necesitando mano de obra, como son los servicios, las telecomunicaciones, otros servicios que sí pueden satisfacer las necesidades de la gente a pesar de la pandemia. Pero nosotros, creo que eso viene de la mano, creo que eso viene de la mano de una cuestión educativa y de la formación social, porque en Argentina está comprobado que el 60% de la población cree que, eh, por ejemplo, la creación de trabajo viene de la mano del Estado. Y tenés un 40% que sí está convencida que la fuente de trabajo viene del sector privado. Entonces, cómo lidiamos con todo eso? ¿Cómo le podemos pedir al Congreso que saque leyes de flexibilización, que tenga en cuenta todo lo que hablamos de los proyectos de bajar impuestos, de permitir que las empresas, esas utilidades que obtienen, vuelvan a reinvertir en mayor productividad, en mayor producción, atraer capitales? Si tenemos un pensamiento mayoritario nacional que considera que el Estado es el que cubre todas las necesidades. Bueno, eso también tiene que ver por el lado de o sea, todo deriva en la educación. Es cómo, digamos, si nos educan sobre una cultura de trabajo o si no. Y yo no creo tanto que, digamos, haya tanto consenso en que es el Estado el que tiene que generar empleo. Bueno, fíjate que creíamos que, digamos, la clase media no se iba a bancar los tarifazos en la energía. Y la verdad es que, más allá de alguna protesta que hubo, Macri ganó en 2017 después de hacer el tarifazo. Como para poner un ejemplo de cosas que pensamos que la gente no se iba a bancar y la gente entendió que no podía pagar 32 pesos de gas por mes. Es cierto. Entonces, yo creo que, digamos, expresadas de forma fácil, se podría lograr un consenso de que necesitamos regulaciones laborales más laxas y modernas que se adapten a la situación actual. Pero, digamos, no parece haber mucha gente dispuesta a dar esa discusión. Esa es por lo menos mi percepción. En ese sentido, algunos dicen que si se logra hacer entender a la opinión pública, será la opinión pública que de algún modo haga presión sobre el Congreso para que esto suceda. Bueno, veamos Brasil. Veamos Brasil. Brasil es un ejemplo perfecto. Bolsonaro llegó a la presidencia diciendo exactamente lo que iba a hacer. Exactamente. Él no mintió en ninguna de sus promesas, está cumpliendo exactamente todo lo que está planteando. La gente está saliendo a la calle para exigirle al Congreso que debata las medidas. Porque si vos planteás las medidas en campaña y la gente te vota, evidentemente hay un respaldo a las medidas que vos estás planteando. Evidentemente. Pero ahora, si nosotros queremos hacer campaña diciéndole a cada sector lo que quiere escuchar, cuando vos llegás a la presidencia va a ser muy difícil poder traccionar las medidas. Porque si vos venís y me decís a mí que soy asalariado, no te voy a aplicar un tarifazo, no voy a devaluar, vas con el sector industrial y decís no voy a sacar las regulaciones, pero hablas con empresarios extranjeros y les decís que sí, y que van a poder venir y traer todos sus productos. Cuando llegás no puedes hacer nada, que fue lo que le pasó a Macri.
Una parte por eso y otra parte por impericia y por, digamos, no tener valentía en enfrentar a quien se tenía que enfrentar y tomar las medidas. Y eso pertenece a una estrategia quizás, o por un arte de la política, de cómo llegar al poder, y una vez llegado al poder, lamentablemente no, se encuentran con un escenario, yo creo que le pasó a Macri y le está pasando a este gobierno, no saben qué hacer y no saben qué receta aplicar y recurren siempre a las mismas recetas. Macri fue a los fondos internacionales y este gobierno está emitiendo mucho, y esta hibernación en que está teniendo a todos hasta está llevando a pensarse si habrán elecciones el año que viene. A ver, la bronca que yo tengo con el macrismo es que tuvo una oportunidad histórica de dar un golpe de timón. Porque después de 15 años o de 12 años de gobierno populista, llegó el macrismo, tuvo la confianza internacional de las inversiones. Digamos, fuimos testigos de un G20 en Argentina y vimos la buena relación que Macri tenía con los distintos mandatarios, la buena relación que tenía con Donald Trump, digamos, el consenso de avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero aún así, Eso lo desató después de tantos años de gestión. exactamente, eso fue gestión del gobierno de Mauricio Macri, sin dudas, destrabar eso. Y de hecho lo vemos en los videos que hay del G20. Todos los mandatarios le dicen, sin vos no se hubiera logrado. Entonces, teniendo esa confianza, haber tenido tan poca valentía en enfrentar a quien se tenía que enfrentar y lograr las reformas, es, digamos, me da bronca, porque son ellos los que le abrieron la puerta a la vuelta del populismo. Cuando vos gobernás para la izquierda, no te vota ni la izquierda ni la derecha si te identifican como derecha. Entonces, por más que Macri no tenga nada de derecha después de haberlo visto gobernar, para los ojos del progresismo siempre va a ser de derecha. Entonces, ¿por qué gobernar para los que no te van a votar nunca? Y Rodríguez Larreta sigue el mismo camino, el mismo. La única que más o menos parece entender por dónde va la cosa es Patricia Bullrich y un poco Miguel Ángel Pichetto. Pero Larreta sigue el mismo camino que sigue Macri. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires está aliado con el socialismo. Tiene al socialismo en su mismo bloque. Con lo cual, esa mezcolanza que tienen ahí, pensando que solamente la gestión va a ser, digamos, la que te impulsa, sin tener en cuenta la política y las relaciones políticas y las relaciones internacionales, están locos. Días pasados, el Frente Gobernante ha sacado un tuit en donde decía que se queden en sus casas tranquilos, que guarden aislamiento, porque la reactivación económica va a venir de mano del Estado. Algo así, términos más, términos menos. Ya lo vimos eso, y termina en hiperinflación. Ya lo vimos. Fíjate que el presidente reivindica la figura de Alfonsín, que uno puede pensar cualquier cosa de Alfonsín en términos políticos y la vuelta a la democracia y demás, pero en términos económicos fue un desastre. Reivindicar la figura de Alfonsín y de ese tipo de economía, digamos, ya te da una pauta de que vamos al precipicio. Y si encima lo contrastás con los números del Banco Central y la emisión excesiva que está teniendo, porque a esto apuntaba antes con respecto a Estados Unidos y a las diferencias de dónde partimos en el tema del COVID-19. Si nosotros queremos imitar a Estados Unidos en términos de la asistencia que le está dando y de la emisión, Estados Unidos sacó hace poco un paquete de estímulo enorme, uno de los más grandes de su historia. Pero nosotros vivimos a paquetes de estímulo. Argentina vive a paquetes de estímulo. Entonces, pretender que con la situación económica con la que veníamos pre-virus chino, en imitar las medidas de Estados Unidos, volcando esa masa de dinero en la economía, paralizando la producción además, pretender que eso nos lleve a un estadio mejor solamente porque el Estado lo está direccionando, me parece una locura. Y me preocupa, porque si es ideología, nada, peleémonos y ya está. Me preocupa que piensen que eso de verdad va a dar resultado. Claro, a ese punto, y te pido una conjetura cortita porque
te quiero hacer o pedir otra reflexión, pero terminando este tema, vos decís que ahí te estás descartando que hay una cuestión ideológica detrás de esta brutalidad económica en el sentido de pensar que solamente de la maquinita vamos a vivir todos los argentinos, o será que no tienen plan, o será que hay algún tipo de estrategia de instalar la pobreza para pararse y construir poder sobre la misma. Son distintas teorías. Esa que vos planteás es una que es muy válida y es, conociendo a esta gente, es lo que podría estar sucediendo. Otra gente dice que tiene que volar todo por el aire para poder reconstruir algo nuevo. Menem tuvo una hiperinflación al principio de su presidencia, nadie se acuerda del primer año de su presidencia. Y gracias a esa hiperinflación, junto con la que venía acumulando Alfonsín, sobre esa hiperinflación él se paró para hacer las reformas que hizo después. Pero cuando vos vas a una hiperinflación tenés dos caminos. Podés ir a Venezuela o podés ser Menem. Digo, me parece que vamos más para el lado de Venezuela. Otra cosa, y con esto vamos cerrando porque se va a cumplir una hora y se nos va a cortar la transmisión. El populismo argentino está sacando como estandarte los anuncios de nacionalizaciones de empresas europeas como Lufthansa, como Air France, en donde el gobierno va a intervenir como titulares de acciones, pero sin embargo, leyendo bien la letra chica de cada proyecto de lo que es la Unión Europea en sí y el argentino son absolutamente distintos. O sea, una cosa es la nacionalización que se está hablando en Europa, en donde el Estado no es invasivo, sino simplemente se va a garantizar con las acciones la inyección de dinero para que esas empresas no caigan, pero acá lo que quieren hacer es, dice llanamente, quedarse no solamente con las empresas, sino también quedarse con lo que esas empresas puedan generar divisas. Pasó lo mismo en la crisis del 2008. Europa impulsó fuertes rescates, por ejemplo, en aerolíneas, que son uno de los sectores más golpeados cuando hay crisis, y en esta crisis en particular, el sector turismo está por el piso, y la verdad es que es un generador de empleo. No lo tocamos porque no da el tiempo, pero en el libro nosotros lo tratamos. El fuerte peso que tiene en la economía el sector turismo, y es un sector al que hay que sacarle también la pata de encima. Pero yendo a este tema que hablabas de las nacionalizaciones, una cosa es que vos estés por quebrar y yo te auxilio como Estado, me quedo con tus acciones, pero yo después las vendo cuando la economía se recupera y vuelve a manos del sector privado, el sector público recupera lo que había invertido, y si no más. Y otra cosa es, yo te expropio para hacer de tu empresa un curro político más. Con el verso además, será nacional y popular para todos. Pero tenemos el caso de YPF, tenemos el caso de aerolíneas, tenemos el caso de Chicones, o sea, tenemos infinidad de casos para contar acá en Argentina de por qué la nacionalización basada en ideología y en curro político no funciona. Ahora, cuando vos lo haces para darle una continuidad y un colchón al sector privado, porque, a ver, yo no soy anarcocapitalista, o sea, yo creo en la existencia del Estado. Si el Estado tiene que existir, es para esto, justamente. Para que cuando las papas queman, por circunstancias completamente extrañas, como puede ser un virus, que el Estado esté ahí para hacer un colchón. Cuando eso termina, chao, volvemos a la normalidad. Nosotros parece que vivimos en ese tipo de Estado. Perfecto. Acordate que acá lo transitorio es permanente. Nadie más permanente como una medida transitoria del gobierno. Jeremías, alguien preguntaba dónde, y eso quiero que me aclares, ese libro que has mencionado ya está concluido. El libro está concluido, faltan algunos detalles y va a estar saliendo en un mes, 2 meses aproximadamente, por lo pronto en formato de ebook, y luego va a estar disponible físicamente. Algo que quiero destacar de todas las organizaciones
y agradezco de nuevo a Club de la Libertad, no solamente por invitarme, sino también por participar en este libro. Es que nadie va a ganar plata con este libro. Este libro no se hizo con ánimos de lucro. Si bien está hecho en formato divulgativo para que todo el mundo lo entienda y lo lea, nadie va a ganar guita con esto, sino que es simplemente a modo divulgativo para que la gente sepa que la centro-derecha liberal en Argentina tiene propuestas y no se queda solamente en la economía y en que hay que bajar impuestos, sino que hay muchas propuestas de muchos aspectos. Habría que enviárselo al presidente porque parece que no tiene nadie que se lo escriba. Vamos a tratar de que le llegue, vamos a tratar de que le llegue. Ha sido un placer y también quiero recordarte y recordarles a los que están participando de que este vivo va a ser, está siendo grabado y podemos encontrarlo nuevamente si quieren repasar esta conversación en YouTube. Ha sido un gusto, Jeremías, en compartir esta fructífera charla contigo. He aprendido mucho, creo que los amigos que se unieron también, y sin dudas que vamos a seguir en contacto transmitiendo estas ideas de propuestas, más que nada, para que la Argentina salga de este camino permanente, de permanente fracaso. Te mando un gran abrazo, Jeremías. Un abrazo enorme, esperemos que la próxima vez nos encontremos cara a cara todos juntos nuevamente. Un abrazo. Gracias.